favor, en torno a que nos puedas explicar un poco de tu experiencia, algunas situaciones, algunas estrategias, algunas concepciones que alrededor de la enseñanza o del acercamiento a la lectura y la escritura se hace con niños que presentan ciertas barreras de de aprendizaje. aprendizaje. Eso va a depender de la barrera de aprendizaje. Si la barrera de aprendizaje es de tipo cognitivo, entonces lo que se hace es adecuar el proceso de enseñanza del idioma, haciendo secuencias de tareas, igual como se le enseña a un niño normal, solo que estos niños, ¿qué pasa con ellos? El ritmo de aprendizaje es más lento. No comprenden demasiados comandos al tiempo, entonces hay que dar las explicaciones con pocos comandos. En la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de vías sensoriales de acceso al cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Imágenes para lo visual, audición, táctil, kinésico, y si se pueden integrar todos los sistemas para favorecer la forma de aprendizaje, habrá más efectividad con el niño, porque todos los canales no funcionan a la perfección, pero la conjunción de todas las vías de ingreso al cerebro hará que sea más significativo para ellos. En el caso de la parte cognitiva, que hay que hacerlo por pasos, que hay que hacer secuencias, que hay que planificar de tal manera la actividad que ellos vayan aprendiendo por pequeñas etapas progresivas y no pretender que en una sola lección ellos les va a quedar claro. Es posible que un niño normal aprenda a leer con solo leerle e interesarlo en la lectura, pero un niño nuestro, además de eso, habrá que usar todas las sensoriales para enseñarle parte a parte. El aprendizaje que se hacía anteriormente de la lectura, que era aprendiendo letra por letra, en algunos niños es el método. En otros será lo que se conoce como el método Alexander, que es escribir la palabra en letreros y colocarla en distintos espacios donde ellos puedan identificar la palabra con el objeto, y finalmente ellos reconocerán esa palabra y la van a leer por el comando completo. Eso también, pero hay que probar el método. No es posible estandarizar una manera de enseñarles, porque hay que particularizar. Cada niño es un mundo aparte, pero el detalle del docente es que debe observar cómo aprende el niño, cuál es la vía que le favorece más y usarla. En este caso de lo cognitivo. En el caso de los niños con trastorno sensorial, por ejemplo, el niño con dificultad visual, llámese baja visión o llámese ausencia de la visión, entonces ahí habría que utilizar, al igual que con el niño con una barrera cognitiva, habría que utilizar las vías por las cuales él todavía puede aprender. ¿Cuáles son? El tacto, la audición, el gusto y lo kinésico, más lo táctil y lo auditivo. Entonces es por eso que con estos niños las letras, las palabras, la concepción de objetos se hace con punteado para que quede sobresaliente. Se les coloca lija, se coloca corcho, se hace en 3D. O sea, mientras a un niño normal tú coges y le colocas los símbolos, a un niño con una condición como esta tendrás que colocárselos en textura, pero para ellos está el braille, que es un código de escritura distinto, y ellos aprenden que las claves, la A es un punto, la B son dos puntos, dónde se ubican. Hay una forma de llevarlos a la lectura y a la escritura que no tiene nada que ver con la nuestra, pero que les permitirá acceder al idioma, leer y escribir. ¿Sí? Si la barrera de aprendizaje es auditiva, por ejemplo, entonces es el niño con problemas de audición porque tiene baja audición o porque es un niño con sordera, ¿cierto? Entonces el niño que es sordo es el niño que tú puedes utilizar la visión como la herramienta de
de aprendizaje. Entonces, estos niños pueden aprender a leer nuestros códigos, pueden aprender a escribir nuestro código, pero ellos pueden aprender a comunicarse con el lenguaje de señas. Hay un grupo de niños con problemas auditivos que puede aprender a leer, a hacer la lectura labial. Entonces estos niños no tendrán que aprender código de señas, pero no son todos. Hay un porcentaje de los niños con esta dificultad que pueden acceder al lenguaje de labios, y hay otro que nunca aprenderá el lenguaje de labios y que tampoco aprenderá a hablar, porque el niño que tenga problemas auditivos no necesariamente tiene que dejar de hablar, entonces podrá aprender a hablar. Pero si alrededor de los 8 años él no ha aprendido a hablar, ya no podrá hacerlo. Entonces se le enseña lenguaje de señas, que es otro código. Ahora, si la barrera de aprendizaje es motora, por ejemplo, que es en el caso de los niños que tienen secuelas neurológicas que se evidencian en la movilidad, ¿cierto?, de sus manos o de sus... En el caso de las manos, que es lo que más apunta a la lectura y a la escritura, estos niños lo que se hace es que la gran mayoría de ellos no tienen compromiso cognitivo, o sea, aprender a leer y escribir no será un problema para ellos. Es el acto motor de hacer los fonemas y de manejar el espacio en lo que ellos tienen la limitación. Entonces, para estos niños, ¿qué se hace? Se hacen adaptaciones. ¿Cuáles? Hay teclados, hay grabadoras, hay equipos computarizados que con solo que él hable va a hacer la transcripción del texto, pero fundamentalmente la mejor técnica es un teclado. Ahora, si el niño definitivamente no puede usar todos sus dedos, entonces se hace unas adaptaciones que se le pegan a las manitos con adhesivo, y él, reconociendo las letras, puede pulsar las letras y escribir. Porque pedirle a un niño con una dificultad neurológica que tiene secuela motora que escriba es imposible. A ver, eso les aumenta el tono y se deforman más. Entonces será enfermarlo. No se necesita escribir, o sea, no como lo hacemos todos. Ahora, también hay tableros comunicativos para el que ni siquiera puede hacer esta acción. Y esos tableros comunicativos hay de distintas formas. Está el tablero comunicativo silábico, que haga de cuenta tener un tablerito con sílabas que ellos ya reconocen: sí, no, adiós, hambre, dormir, o sea, estas expresiones, y simplemente se le enseña o a señalarlo en el caso de que pueda tener movilidad, o con los ojos decirnos sí o no, aprobar o desaprobar. Entonces uno le muestra y él aprobará o desaprobará. Está el de figuras, que es láminas con las acciones que se le colocan en el niño que no accederá nunca a reconocer los fonemas, pues le pongo las fotos de las acciones, ¿sí? Y él podrá hacerlo. Esos tableros hay de múltiples formas. Está el silábico, está está uno con el abecedario, está el de las láminas, porque el que tiene ese abecedario, por ejemplo, estos niños que tienen más probabilidades de armar las palabras, entonces, o sea, se organiza dependiendo de las habilidades residuales que tenga el niño. ¿Para qué? Para que haya más intervención de él en la acción y que él se involucre más en el proceso. Simple y llanamente, uno conociendo qué le está pasando y hasta dónde puede, se va adaptando el tablero. Hay niños que solo pueden mover un dedo, el dedo izquierdo, del pie izquierdo, el dedo hallux del pie izquierdo, por ejemplo. Y a esos niños se les hace con gráficos, porque nunca podrá. Entonces señala y se hace un abecedario de gráficos o un glosario de gráficos, donde están las acciones más comunes, las regulares, las que con más frecuencia puede acceder, para que él las señale y las muestre, y así no le limitamos el que se pueda comunicar con los adultos. Acceder a ese tipo de materiales, por ejemplo, es fácil para las familias. Uno los puede construir, o sea, los venden, ¿no? Sí, de hecho los venden, pero es de muy fácil construcción. Un tablero no es sino un recuadro de madera. El foamy es un material que se deja manejar, y si no es así, uno puede mandar a construir
en cartón paja o en distintas formas de aglomerado las letras, tomar las fotos, imprimirlas y si no, cortar de una revista y ponerlas. O sea, no es una cosa compleja, es más en tener claro el concepto y saber qué es lo que quiero facilitar. O sea, hacer adaptaciones para que lo que él no puede hacer simplemente se pueda lograr ahí. Hay una población que es de más difícil acercamiento a la lectura y a la escritura, que son la población autista, ¿no? Porque esta población no tiene interés de participar. Sin embargo, bien rehabilitados, es una población que puede aprender a comunicar por lo menos las necesidades básicas y como comunicaciones de pocos comandos. Ellos pueden llegar a eso con rehabilitación. El comprender información muy compleja, ni están interesados. Ahí con esta población es un poquito más complicado. Sin embargo, ellos se pueden rehabilitar y usar los mismos estrategias que se usan con las otras poblaciones en el caso de ellos. A ellos les gusta mucho el color, les gustan mucho las figuras grandes. Entonces uno puede buscar el mecanismo a través del cual yo puedo facilitar los procesos y entendiendo que no todos los niños van a aprender igual. Y en el caso de ellos más, ¿no? Claro, con mayor razón. Exacto. Los sonidos, los colores, las formas. Yo he visto enseñarle a los niños con baja visión con animales, frutas y objetos en 3D. En la realidad, es primero los acercan al objeto, a identificarlo, a nominarlo, se los ponen para que los sientan, los pintan, los trabajan y después el que los escriban en braille ya es fácil. El proceso con los niños ciegos es más lento, ¿no? Porque ellos tienen que desarrollar una extraordinaria habilidad sensorial en las manos, porque la lectura y la escritura de ellos es con puntos, como en la cabeza de un alfiler. Entonces, a veces para nosotros es imperceptible y ellos deben desarrollar. Entonces, el aprestamiento para lectura y escritura de un niño con dificultad visual es muy extenso porque tienen que desarrollar un expertismo muy grande en la sensibilidad de las manos. Claro. Entonces, eso es diferente con un niño normal. Por ejemplo, la edad promedio en niños considerados entre comillas normales, más o menos son 6-7 años, donde ha accedido ya como a la formalización del lenguaje escrito. Por ejemplo, en un niño ciego o en un niño sordo, que no tiene problemas cognitivos, pero sí tienen esta barrera. La barrera depende. Si el niño desde el nacimiento que se descubre la situación de discapacidad, empieza a hacerse el acompañamiento y acercamiento, él tendrá la misma posibilidad que un niño normal. El problema con esta población es que los padres se dedican a la rehabilitación de la funcionalidad y la escolaridad llega muy tarde. La mayoría de estos niños con barreras de aprendizaje van al colegio después de los 9 años, después de los 10 años. ¿Sí? O sea, ellos llegan al colegio tarde. Entonces eso es lo que hace que ellos muy tarde logren la consecución de las funciones. Pero si el niño tiene la posibilidad, o sea, nace con la dificultad y desde el momento del nacimiento se le está haciendo acompañamiento, el mismo tiempo que se gasta otro niño normal lo va a hacer. Uno tiene las experiencias en ciegos y sordos, que desde el nacimiento están ahí y ellos en la misma edad que están los niños normales en el jardín, ellos estarán en el jardín. Y a eso de los 5 años están pasando a una escuela regular, con mucha más información a veces que un niño normal. Claro, porque ellos han estado siendo sobreestimulados desde el nacimiento, porque se requiere el acompañamiento en una discapacidad o en una deficiencia que el niño tiene. Entonces, no pudiéramos decir que él se va a demorar más que otro niño, no. Pero si se le acompaña desde el principio. Pero si se le deja como a los niños, a la mayoría, van al colegio a los 10 años, van al colegio después de los 8 o 9 años, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, no quiere decir que no lo van a lograr, es que va a costar más. Y además ya tienen otros intereses. Y hay una cosa del extratiempo.
y es que llega a jardín teniendo 10 años con niños de 5, de 4, de 3 años y no es consecuente. Y lo que se está tratando es de que a ellos vayan más temprano al colegio y que cumplan todos los roles como cualquier otro niño. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Bueno. Seguiremos molestándote en otro